Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, prometo que este vídeo les va a sacar una sonrisa. Hoy tengo un tema que me emociona muchísimo, un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia, de esas que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y no cualquier día. Vamos a hablar de un día inolvidable. Un día que vivieron juntos y que, créanme, lo que hicieron, los va a sorprender. No les voy a dar muchos detalles ahora, quiero mantenerlos con la intriga, ¿verdad? Pero les aseguro que la historia es fascinante, llena de emociones, y con algunos giros inesperados. Así que prepárense para descubrir qué hizo que este día fuera tan especial para Hande y Kerem. Y antes de que empecemos con la historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. No se pierdan ningún vídeo nuevo, activen la campanita para recibir notificaciones y sean parte de esta comunidad increíble. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones después de ver el vídeo. ¿Ya están listos? Vamos allá. Para entender la magnitud de este día, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época en la que Love is in the Air estaba en pleno apogeo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la serie, no solo compartían una increíble química en pantalla, sino que también empezaron a compartir su vida fuera del set. La conexión entre ellos era palpable, se notaba en cada mirada, en cada sonrisa, y en cada noticia que salía en los medios. Los rumores de un romance eran cada vez más fuertes y los fans, por supuesto, estábamos enloquecidos. Soñábamos con verlos juntos, con que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y, así fue. Pero este día, del que les voy a hablar, no es simplemente un día más en el que Hande y Kerem fueron vistos juntos. No, este día es especial por varias razones. Primero, porque marca un punto de inflexión en su relación. Es el día en que, digamos, decidieron dar un paso importante, un paso que consolidaría aún más su vínculo. Segundo, porque involucra una actividad que les apasiona a ambos, una actividad que refleja sus personalidades y sus intereses. Y tercero, porque es un día lleno de sorpresas. ¿Están listos para el primer detalle? Este día inolvidable ocurrió en un lugar muy especial, la naturaleza. Sí, Hande y Kerem decidieron pasar el día, en un entorno natural. Imaginen la escena, un sol radiante, un paisaje impresionante, la brisa fresca acariciando sus rostros, romántico, ¿verdad? Pero no se trataba de una simple caminata por el parque. No, no, no. Querían algo más aventurero, algo más, fuera de lo común. Y aquí viene la actividad principal del día, la que los sorprenderá. Hande y Kerem decidieron hacer senderismo y acampar. Sí, tal cual lo escuchan. Dejaron de lado los lujos, las alfombras rojas y los flashes de los paparazzi, y se adentraron en la naturaleza, equipados con mochilas, tiendas de campaña y todo lo necesario para una aventura al aire libre. Imaginen la emoción de Hande, acostumbrada a los sets de grabación y las sesiones de fotos, probando algo nuevo, enfrentándose a desafíos físicos y descubriendo la belleza de la naturaleza. Y Kerem, con su espíritu aventurero y su amor por la actividad física, seguro que estaba encantado. Pero, ¿cómo se llegó a esta decisión? ¿Quién propuso la idea? ¿Fue una iniciativa espontánea o algo planeado con anticipación? Según fuentes cercanas a la pareja, la idea surgió de Kerem. Siempre ha sido un amante de la naturaleza, un explorador nato, y sentía la necesidad de desconectar del bullicio de la ciudad y conectar con la tierra. Hande, por otro lado, aunque al principio se mostró un poco reticente, finalmente se dejó llevar por el entusiasmo de Kerem y aceptó el reto. Y qué bueno que lo hizo. La preparación para esta aventura fue otro momento clave. Aunque contaban con la ayuda de un equipo de profesionales para asegurar su seguridad y bienestar, Hande y Kerem se involucraron activamente en la planificación. Eligieron el lugar perfecto, un paraje natural escondido entre montañas y bosques, con vistas espectaculares y la tranquilidad necesaria para disfrutar de la experiencia al máximo. Seleccionaron el equipo adecuado, desde las mochilas y las tiendas de campaña hasta la ropa y el calzado apropiado para el senderismo. Y por supuesto, no se olvidaron de la comida y las provisiones necesarias para un día y una noche fuera de la civilización.
¿Y qué hicieron durante este día? Pues de todo. Empezaron con una larga caminata por un sendero montañoso. Se tomaron tiempo para disfrutar del paisaje, para respirar aire fresco, para conversar y compartir risas. Se les vio tomados de la mano, admirando las vistas panorámicas, y, hasta compartí. Endo un picnic improvisado con sándwiches y fruta. Imagínense la escena, Ande con el pelo recogido en una coleta, Kerem, con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de un momento de tranquilidad y conexión genuina. La caminata fue un desafío, pero también una oportunidad para conectar con la naturaleza y con ellos mismos. Se enfrentaron a cuestas empinadas, a terrenos irregulares y a posibles cambios climáticos. Pero en cada paso se apoyaron mutuamente, se animaron y se demostraron el uno al otro la importancia del trabajo en equipo. Se tomaron descansos para admirar la flora y la fauna, para escuchar el canto de los pájaros y para contemplar la inmensidad del cielo. Luego llegó el momento de montar la tienda de campaña. Seguro que esto fue un desafío. ¿Quién montó la tienda de campaña? ¿Quién se encargó de clavar las estacas? ¿Quién cocinó la cena? Imaginen la dinámica entre ellos. Risas, complicidad y seguramente algún que otro momento de torpeza. Pero al final lograron montar su refugio, y se sintieron orgullosos de haberlo hecho juntos. La tienda de campaña, aunque sencilla, se convirtió en su pequeño hogar en la naturaleza. Dentro se sentían protegidos y resguardados de las inclemencias del tiempo. Fuera podían contemplar las estrellas y disfrutar de la magia de la noche. Fue un momento para aprender, para colaborar y para fortalecer su relación. La noche llegó con un cielo estrellado espectacular. Imaginen la magia. Se sentaron alrededor de una fogata, compartiendo historias, riendo a carcajadas y sintiendo la calidez del fuego. Se les vio mirando las estrellas, abrazados, sintiendo la paz y la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Un momento perfecto para fortalecer su vínculo y para crear recuerdos inolvidables. La fogata, al corazón de su campamento, les proporcionó luz, calor y un ambiente mágico. Contaron historias, compartieron sus sueños y aspiraciones, y se sinceraron sobre sus miedos y preocupaciones. La conexión que establecieron fue profunda, auténtica y trascendental. Pero, ¿qué hizo que este día fuera verdaderamente inolvidable? La respuesta está en los detalles. No solo en las actividades que realizaron, sino en las emociones que sintieron, en la conexión que establecieron. Este día, Ande y Kerem se permitieron ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Se mostraron vulnerables, se apoyaron mutuamente y descubrieron nuevas facetas el uno del otro. Este día, no solo fue un escape de la rutina y del mundo del espectáculo, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos que los unían. Se demostraron el uno al otro la importancia de la confianza, el respeto y el amor. Se permitieron ser ellos mismos, sin la presión de las cámaras y los focos, y disfrutaron de la compañía del otro de una manera genuina y auténtica. En este día, Ande y Kerem no fueron solo Ande Ercel y Kerem Bürsin, las estrellas de televisión. Fueron dos personas, dos almas gemelas, que decidieron compartir un momento íntimo y especial. Fue un día para celebrar su amor, para fortalecer su relación y para disfrutar de la simpleza de la vida. Un día para desconectarse del mundo exterior y conectarse entre ellos. Pero, ¿hubo alguna sorpresa? Claro que sí. Siempre hay sorpresas en la vida, ¿verdad? Aunque no se han revelado detalles específicos, se rumorea que durante este día, Kerem le hizo una promesa muy especial a Ande, algo que selló su compromiso y su amor. Tal vez, le prometió cuidarla para siempre, apoyarla en sus sueños y estar a su lado en cada paso del camino. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que este día marcó un antes y un después en su relación. Se dice que en medio de la serenidad de la noche, bajo la luz de las estrellas, Kerem le entregó a Ande un pequeño obsequio, un símbolo de su amor y de su compromiso. Puede que haya sido un collar, una pulsera, o incluso un simple anillo, pero el valor de ese gesto residía en el significado, en la promesa implícita de un futuro juntos. Después de este día, Ande y Kerem siguieron compartiendo momentos juntos, viajando, celebrando sus logros y demostrando su amor en cada oportunidad. Lamentablemente, como saben, su relación llegó a su fin, pero el recuerdo de este día inolvidable, y de todo lo que vivieron juntos, seguirá en la memoria de todos los fans. Y ahora, con esta historia, se hace aún más especial.
El tiempo transcurrió y aunque la relación entre Andy y Kerem finalmente terminó, el impacto de ese día en la naturaleza perduró. Ambos artistas en diferentes entrevistas han mencionado la importancia de ese momento en sus vidas, destacando la conexión y la autenticidad que experimentaron. La historia de Andy y Kerem, y especialmente este día inolvidable, nos deja varias lecciones. Nos enseña la importancia de la autenticidad, de ser nosotros mismos sin importar las circunstancias. Nos muestra el valor de la conexión genuina, de encontrar a alguien con quien compartir nuestros sueños y nuestras preocupaciones. Nos recuerda la belleza de la naturaleza, y cómo puede ser un refugio para el alma. Además nos revela la importancia de los pequeños detalles, de los momentos aparentemente insignificantes que en realidad construyen la base de nuestras relaciones. Nos invita a apreciar la simpleza de la vida, a disfrutar de las cosas que realmente importan, y a valorar el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Así que en resumen, Andy y Kerem compartieron un día en la naturaleza. Hicieron senderismo, acamparon, compartieron risas y emociones, y fortalecieron su amor. Fue un día lleno de aventura, de conexión genuina y de sorpresas. Un día que sin duda recordarán para siempre. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Me encanta hablar de Andy y Kerem, y me encanta compartir estas historias con ustedes. ¿Qué les pareció este día inolvidable? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún detalle en particular? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles contenido increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.